Las complicaciones de la cirugía tiroidea dependen en gran medida del tipo de procedimiento, del centro de salud y del volumen de cirugías tiroideas que allí se practican, pero de gran medida depende de la experiencia del cirujano. Hay complicaciones que definitivamente pueden ser prevenibles. Mientras el cirujano se encuentre más entrenado y con mayor conocimiento de la cirugía que realiza y de sus complicaciones, pues tendrá menor probabilidad de que estos eventos ocurran. Pero ¿cómo podemos definir un cirujano experto? Esta definición es variable. Por ejemplo, la Asociación Americana de la Tiroides publicó en el 2015 que según la cantidad de tiroidectomías realizadas, un cirujano podía ser categorizado como de bajo, intermedio o alto volumen, siendo esta última categoría aquellos que tienen más de 100 cirugías realizadas por año. Sin embargo, estas definiciones han sido arbitrarias, por lo menos hasta 2017, año en el que médicos y estadísticos de la Universidad de Duke publican un estudio en el cual se evaluaron alrededor de 17.000 pacientes operados por más de 4.500 cirujanos. Se calculó un nuevo punto de corte con una metodología especialmente meticulosa, demostrando que la incidencia de complicaciones de una cirugía tiroidea disminuía significativamente cuando el cirujano presentaba un volumen mayor de 25 cirugías por año. Algunas de estas complicaciones son específicas de la tiroidectomía, pero también existen otras que ocurren también en otras cirugías, como por ejemplo el hematoma, el cual cuando ocurre puede comprometer la vía aérea. El hematoma puede ocurrir entre el 0.7 y 1.5% de las veces y es de gran importancia clínica, ya que los pacientes que presentan este evento tienen una probabilidad por lo menos 4 veces mayor de morir que aquellos pacientes que son operados y no desarrollan el hematoma. Después de analizar más de 150.000 pacientes, los autores de este estudio determinaron los principales factores de riesgo asociados a esta complicación. Modo recordatorio: en el gráfico de Forest Plot, los elementos que están a la izquierda de la unidad son factores que disminuyen la probabilidad de que ocurra el evento, mientras que los que están del lado derecho son elementos que lo predisponen. Como se puede observar, la condición inflamatoria de la tiroides, la tiroidectomía parcial, la enfermedad renal crónica y evidentemente las discrasias sanguíneas resultaron predisponer a la aparición del hematoma con significancia estadística, ya que las barras horizontales de sus intervalos de confianza no alcanzan la unidad. Ahora bien, de los pacientes que son dados de alta después de una cirugía tiroidea y reacuden al hospital, el 25% aproximadamente lo hacen por presentar síntomas de hipocalcemia. Incluso el 36% de las readmisiones ocurre por esta causa. Es un evento frecuente y ocurre por alteración de las glándulas paratiroides durante el procedimiento. Aunque la incidencia de la hipocalcemia es muy variable, oscilando entre el 0.3 y 49% de los casos, en pacientes que son operados por cirujanos expertos, esta complicación ocurre de forma transitoria en 8% y de forma permanente en el 2% de los casos aproximadamente. Los signos clásicos de hipocalcemia, Trousseau y Chebostek, deben ser investigados en la evaluación clínica del posoperatorio inmediato y del posoperatorio mediato de una cirugía de tiroides. Los síntomas de la hipocalcemia incluyen parestesia peribucal en manos y pies y cuando es leve, pero cuando es moderada o severa, los síntomas pueden desmejorar la calidad de vida de los pacientes, ya que presentan espasmos y calambres musculares, incluso trismo y tetania, así como alteraciones neurológicas y cardiovasculares que son potencialmente letales. A todas estas, una de las complicaciones que más preocupa a los pacientes que serán sometidos a una tiroidectomía es la disfonía. Cuando esta complicación se resuelve espontáneamente las primeras 24, 48 horas, casi siempre se debe a problemas relacionados a la intubación endotraqueal. Por otra parte, la lesión del nervio laríngeo recurrente puede ser responsable de una disfonía transitoria o permanente. Cuando el procedimiento es realizado por un cirujano experto, las tasas de disfonía transitoria por paresia rondan el 2% de las veces. La parálisis de la cuerda vocal por lesión del nervio ocurre en 1% de los casos, mientras que en 0.4% de las veces puede ocurrir de forma bilateral. La lesión de la rama externa del nervio laríngeo superior puede producir problemas para alcanzar notas altas de la voz, complicación particularmente seria para pacientes que se dedican al canto, son profesores o aquellos que utilizan su voz en su ámbito laboral.
De forma preoperatoria podríamos predecir si el nervio laríngeo recurrente podría estar ya afectado o en alto riesgo de afectarse durante la cirugía. En pacientes con cáncer de tiroides, con afectación significativa de los ganglios regionales, principalmente aquellos ubicados en el espacio recurrencial, estarán más predispuestos a tener afectación de este nervio. El cáncer de tiroides con invasión extracapsular ocurre entre el 10 y 15% de los casos, condición que puede predisponer a la afectación e infiltración de los músculos pretiroideos del nervio laríngeo recurrente, tráquea, esófago y laringe. Ahora bien, los elementos que elevan el índice de sospecha de afectación preoperatoria del nervio laríngeo recurrente son determinados mediante el interrogatorio, examen físico y en los estudios de imagen. Cuando están presentes, es importante evaluar el funcionamiento y la movilidad de las cuerdas vocales de forma preoperatoria. En cirugía, las complicaciones siempre pueden ocurrir y van a ocurrir. Inevitablemente hay casos en los que no podemos hacer nada para evitar una complicación. Pero lo que enaltece la buena práctica del médico es la manera en que afronta estos eventos. Y más importante aún, son los esfuerzos que se realizan de forma consciente para evitar aquellas complicaciones que sí son prevenibles. Espero sea de utilidad esta información. Me despido, soy Leonardo Russo, cirujano oncólogo.